Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén estudiando. Vamos a esperar que arranque esto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Con respecto al parcial, ¿cuánto duraba? A ver, no les digo cuánto. Bueno, acá según lo que me han dicho son 1 hora 30 el práctico y 40 minutos el teórico, pero vamos a ver el teórico, a ver si de acuerdo al nivel de pregunta va a ser de 40 o de 30. Ok, gracias, profe. Pero son preguntas, a ver, en realidad son para contestar en 2 minutos. Así que, bueno, ahora no sé qué pasa acá en un segundo. A ver. Un segundo ya entramos. Bueno, vamos a ver hoy trabajo y energía. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Bueno, a ver qué han dicho acá en el chat. Igual más o menos como si fuera un final, nada más que el examen final, ¿qué hacen? Pasan el práctico y después van al teórico. ¿Sí? Acá van a tener más fácil que en un examen final y encima la mitad de los temas. Así que... Profe, era múltiple choice, ¿o no? Así es. Múltiple opción. Bueno, vamos a arrancar con el tema. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, anclar esto. Bueno. Bueno, yo ya les pasé a ustedes la diapositiva, ¿sí? Es lo mismo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver dinámica de una partícula. Es parte de dinámica de una partícula, lo que veníamos viendo antes, pero esta unidad es de trabajo y energía, ¿sí? Y la próxima unidad ya es energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, para analizar un poquito el gráfico que está acá, dice que estos dos hombres realizan trabajo conforme empujan un vehículo a vereda porque ejercen una fuerza sobre el auto al moverlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que cuando se realiza una fuerza, ¿sí? Y en este caso y el auto se desplaza, hay un desplazamiento, va a existir un trabajo.
Entonces esto lo vamos a ver en física 1, en física 2, lo van a ver con la parte esta de dinámica de una partícula, y lo van a ver también el trabajo cuando estudien gases, ¿sí? El trabajo de un gas el año que viene, y también el trabajo de una carga, o sí, en la parte electrostática, ¿sí? Lo van a ver todo esto. Así que lo van a ver de otra manera, pero la parte de trabajo y energía es la misma. Bueno, entonces vamos a definir qué es el trabajo. El trabajo realizado por una fuerza constante, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a analizar la fuerza constante y después vamos a analizar la fuerza variable. ¿Qué sería la fuerza constante? Durante un cierto tiempo estoy haciendo una fuerza de 10 newton, ¿sí? No varía la fuerza, entonces esa sería una fuerza constante. Entonces, que actúa en una misma dirección de desplazamiento. Entonces acá tengo, fíjense, tengo una masa, yo hago una fuerza constante durante todo el recorrido, y acá tengo un desplazamiento. Entonces, si un cuerpo se mueve con un desplazamiento, esta S, fíjense que es un vector, mientras una fuerza constante F, que es otro vector, actúan sobre él en la misma dirección. Entonces el trabajo va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento. Fíjense que el trabajo, acá está con una W mayúscula, para que lo diferenciemos, ya ahí lo vamos a aclarar en la diapositiva, de que el peso lo hacemos con una W minúscula, ¿sí? A este lo vamos a hacer con W mayúscula. Podríamos observar varias cosas acá. Fíjense, la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector. ¿Por qué el desplazamiento es un vector? Porque me indica la dirección. Si yo me desplazo de este punto de A hasta B, por ejemplo, pero si yo me desplazo de B hasta A, la flechita iría hacia el otro lado, por lo tanto es un vector. Pero este aquí que el trabajo no va a ser un vector. Fíjense que acá el trabajo es igual a, no tiene la flechita esta de que sea un vector. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a definir el trabajo. Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud S del desplazamiento. Bueno, por ahí hay algunas cosas redundantes acá, así que la vamos a ir nombrando. Todo esto que está acá es del libro, ¿sí? Por ahí creo que, no sé si habré sacado algún gráfico de otro lado, pero casi todo es del libro. Fíjense ustedes que los gráficos los dejo a propósito con este número, y las ecuaciones también las dejo con el mismo número, cosa de que sepan de dónde viene. Otra cosa, fíjense en el libro, como ustedes están estudiando el libro, donde dice cuidado, por ahí, presten atención acá, que por ahí nos dicen cosas que realmente son importantes, ¿sí? Entonces, en amarillo, fíjense en el libro cuando dice cuidado, ¿sí? No vamos a tener ahí algunas cuestiones que son importantes. Bueno, entonces, decimos que el trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, la fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Fíjense que este concepto acá, que fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. Ya vamos a ver, vamos a estudiar cuando el trabajo es positivo y cuando el trabajo es negativo y cuando es nulo. Entonces, el trabajo se va a dar... Bueno, ahí ya lo apagué. El trabajo efectuado sobre el cuerpo es mayor si la fuerza o el desplazamiento S son mayores, lo que coincide con nuestra observación anterior. O sea, ¿de qué va a depender el trabajo? De la fuerza y del desplazamiento. Y acá dice, cuidado, el trabajo es con la W mayúscula, el peso con W minúscula, no hay que confundir.
Si bien los símbolos son parecidos, se trata de distintas cantidades. Entonces fíjense que tenemos que tener en cuenta para distinguirlo nosotros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la unidad? En el sistema internacional es el Joule. Hay otras unidades, ¿sí? Pero nosotros como estamos en física vamos a utilizar si bien dependiendo de en qué estamos trabajando, puede ser que tengamos medidas que sean unidades británicas, ¿sí? Pero nosotros ahora vamos a estar trabajando con que es el sistema internacional. Entonces, si nosotros tenemos que la unidad de la fuerza es el Newton, y la unidad del desplazamiento del metro, fíjense entonces el Joule es 1 Newton por metro, o 1 Joule. Bueno, fíjense, vamos a analizar este gráfico que está acá, ¿sí? Dice, el trabajo realizado de una fuerza constante F en dirección X uniforme de una partícula se mueve desde X1 hasta X2. Entonces, el área rectangular bajo la línea representa al trabajo efectuado por la fuerza constante de la magnitud F durante el desplazamiento. Bueno, vamos a analizar un poquito este gráfico y vamos a ver que después cuando tenemos una fuerza que no es constante, ¿sí? Ya ahí en ese caso, la curva sería distinta. Entonces analizamos, acá tenemos, por un lado tenemos el desplazamiento y por otro lado tenemos acá, fíjense, la fuerza en dirección X. Supongamos que tengo 5 newton la fuerza durante todo el recorrido, ¿sí? Fíjense que acá voy a tener una línea recta, no va a variar acá la fuerza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia de acá hasta acá van a ser 5 newton, en este punto 5 newton y en este 5 newton. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento, fíjense que acá tengo un rectángulo o un cuadrado, ¿sí? Bueno, esta área me va a representar el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ver dentro de un rato qué va a pasar cuando el área es distinta de una constante. Bueno, entonces, a ver qué dice acá. Trabajo realizado por una fuerza constante que actúa con un ángulo relativo al desplazamiento. Bueno, fíjense que recién lo que hemos visto era cuando teníamos un desplazamiento que coincidía, ¿sí? Coincidía recién con la fuerza, pero en el caso que tengamos una fuerza que no coincide con el desplazamiento, por ejemplo tengo este ángulo θ, ¿sí? Uno está empujando a la persona que tiene que empujar un auto y llevarlo desde este punto hasta este punto, y la fuerza, fíjense que la está haciendo acá con este ángulo, la fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Este gráfico lo saqué de otro lado, ¿sí? Todo lo demás es del libro. Fíjense que, ¿cuál va a ser el trabajo? Va a ser igual el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo θ. Entonces, si el automóvil se desplaza desde con un desplazamiento S, mientras la fuerza constante actúa sobre él con un ángulo θ respecto al desplazamiento. Fíjense que acá es importante el ángulo respecto al desplazamiento, ¿sí? Porque si el desplazamiento es para el otro lado, el ángulo sería este que está acá. Entonces, fíjense que la fuerza si yo tengo F por S por el coseno de θ, ¿sí? Esto es el producto escalar, ¿sí? Nosotros sabemos, si se acuerdan y si no lo saben, el producto escalar va a ser el producto del módulo de F por el módulo de S por el coseno de θ. O también este punto acá, ¿sí? Significa que es el producto escalar. No tiene que confundir este punto con el punto de la multiplicación, ¿sí? Acá en este caso está implícito ahí el punto, y este punto es del producto escalar o producto punto. ¿Hay alguno que no sepa lo que es el producto escalar o el producto punto? ¿Sí? Si no, lo explicamos. Bueno, entonces, entonces el trabajo va a ser igual a
a este que está acá, esta fórmula es la principal. Esta también es la misma, pero nos quedamos con esta que sería la más importante. Entonces fíjense que se mueve desde un punto A hasta un punto este que está acá, este va a ser delta X o desplazamiento. Fíjense que te lo saqué de otro lado, así que el desplazamiento lo pongo como delta X acá. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta acá que el trabajo es un escalar. ¿Qué significa que es un escalar? Que no es un vector, no tiene dirección ni sentido. No tiene dirección ni sentido. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a ver acá, dice, veamos que un punto, ¿qué dice acá? El trabajo en escalar, aunque suele ser calculado con dos cantidades vectoriales. Entonces eso significa que una fuerza de 5 newton hacia el este, que actúa sobre un cuerpo que se mueve 6 metros al este, realiza el mismo trabajo que si lo realizara hacia el norte. ¿Sí? Entonces quiere decir que el trabajo es el mismo. Acá vamos a analizar, ¿sí?, cuándo el trabajo va a ser, por ejemplo, el trabajo positivo, el trabajo negativo y el trabajo nulo. Vamos a ver acá, fíjense que yo tengo el desplazamiento en estos tres casos es de izquierda a derecha. ¿Sí? Fíjense que acá la fuerza, en el punto A, la fuerza está dada, fíjense, por este ángulo. Si yo hago el producto de, yo voy a tener que arreglar un poquito y hacer una captura más chiquita, porque no sé si se lo ven bien ustedes. Entonces yo tengo, fíjense, el producto de F, ¿sí?, la fuerza, por S, el desplazamiento por el coseno de phi, voy a obtener, fíjense que, un trabajo positivo. ¿Por qué? Dice, la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento. ¿Mm? Bueno, fíjense que en este caso, ¿sí?, en el punto B, la fuerza por el coseno de θ acá va a ser negativo. Fíjense que aquel ángulo que toma, siempre lo toma desde este punto. En este caso supongamos que sea 30 y en este sea 120, un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor a 90 grados. ¿Sí? Es mayor a 90 grados, entre 90 y 180, el coseno va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense, la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección de desplazamiento. Por lo tanto, ¿sí?, fíjense que el trabajo va a ser menor que cero, o sea, va a ser negativo. ¿Qué pasaría en este caso? Supongamos que yo tengo un móvil que se está desplazando hacia la izquierda, hacia la derecha, y yo lo estoy frenando, ¿sí?, con esta fuerza, y voy a obtener, este va a ser el trabajo de esta fuerza, ¿sí?, el trabajo de esta fuerza va a ser negativo. Entonces yo me tengo que fijarme de qué se trata, ¿no es cierto?, de quién es el que está haciendo la fuerza y cuál va a ser el trabajo. ¿Sí? El trabajo es de la fuerza. En este caso, fíjense, la componente es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Entonces, si yo estoy haciendo un desplazamiento de izquierda a derecha y la fuerza es perpendicular, ¿sí?, el coseno de 0, ¿sí?, el coseno va a ser igual a 0, por lo tanto, no realiza ningún trabajo esta fuerza. Entonces, fíjense acá, qué interesante que dice, la fuerza no realiza el trabajo sobre el objeto. Entonces, yo me tengo que referir al trabajo de quién, en este caso, al trabajo de la fuerza. A ver un segundito, voy a ver una cosa. Bueno, disculpe.
Bueno, entonces siempre tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí?, el trabajo de la fuerza que tenemos acá. Fíjense que el móvil, ¿sí?, estas partículas se mueven de izquierda a derecha. Pero ¿cuál es el trabajo de esta fuerza? Es positivo porque coincide con el desplazamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento. Entonces, es positivo. Esta va a ser negativo porque la componente es, ¿sí?, está en la dirección opuesta al desplazamiento. Y en este caso la fuerza es, ¿sí?, fíjense, perpendicular al desplazamiento. Si en este caso tuviera la fuerza, en vez de 90, tuviera 270, y también tendría una componente perpendicular. Si fuera para abajo la fuerza, sería perpendicular y también sería 0. Cuando veamos gases, ¿sí?, el trabajo de un pistón de un auto, por ejemplo, va a ser similar, ¿sí? La fuerza que va a estar haciendo el pistón, por ejemplo, de un vapor o de un motor a vapor, un motor a explosión, va a ser exactamente lo mismo el trabajo. Bueno, acá, de vuelta, acá tengo uno que dice, cuidado, tenga presente quién hace el trabajo. ¿Sí? Lo que le venía diciendo recién. ¿Quién hace el trabajo? Siempre hablamos de trabajo realizado sobre un cuerpo específico por una fuerza determinada. Nunca olvide especificar exactamente qué fuerza realiza el trabajo en cuestión. Si levantamos un libro, ejercemos una fuerza hacia arriba sobre el libro y el desplazamiento de este es hacia arriba. Así que el trabajo realizado por la fuerza del levantamiento sobre el libro es positivo. En cambio, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional sobre el libro que se levanta es negativo, porque la fuerza es opuesta al desplazamiento hacia arriba. Bueno, todo esto, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy levantando, ¿sí?, un cuerpo hacia arriba, voy a estar haciendo un trabajo positivo, porque yo estoy levantando el cuerpo, pero a su vez voy a tener un trabajo negativo de la fuerza de gravitación. Lo mismo ocurre con una fuerza de rozamiento. Vamos a ver un ejemplo de un problemita con fuerza de rozamiento. Bueno, trabajo total. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos rápido porque está todo escrito en la filmina, entonces vamos bastante rápido. ¿Se entiende hasta ahí todo? Bueno. Sí, profe. Bueno, Sí, el trabajo sí. realizado, bueno, gracias por participar. El trabajo realizado, cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, podemos calcularlo usando las ecuaciones, a ver, esta que está acá. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos dos formas de calcularlo, dice. Cuando el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo total, o sea, W total, realizado por todas las fuerzas sobre un cuerpo, es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. Entonces, yo puedo calcular el trabajo, ¿sí?, sumando el trabajo de todas las fuerzas, o de lo contrario, puedo utilizar las fuerzas y hacer que el trabajo de cada una y sumarlas de manera individual. ¿Sí? O sea, podría ser, a ver cómo podemos decir acá, el trabajo realizado por todas las fuerzas sobre un cuerpo es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. ¿Sí? Entonces, esta sería la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. Esta sería una forma, ¿sí? Y la otra forma es calcular el trabajo total, es calcular la suma vectorial de la fuerza. O sea, calculo la fuerza neta que hay y usarla en lugar de F. Entonces yo hago la suma de todas las fuerzas, la calculo de manera vectorial. Después vamos a ver si ustedes comprenden esto, si no hacemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Por un lado, sumo todos los trabajos, o por el otro lado,
puedo sumar todas las fuerzas y después calcular F, con esta F, directamente fuerza por desplazamiento, hago el trabajo. Ahora creo que viene un ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo de los dos métodos, ¿sí?, de cómo hacer para calcular ese trabajo. Bueno, fíjense, vamos a... Se cortó acá. Ahí se pausa. Bueno, dice acá, este es un ejemplo. Este está en el libro, ¿sí? Nada más que está redactado un poquito más corto para que entre en el PowerPoint. Dice, un granjero arrastra con un tractor un trineo cargado por leña. Fíjense que acá tengo el tractor, ¿sí?, y que está haciendo fuerza. Acá tengo un trineo, o sea, tengo acá una caja que le estoy arrastrando, ¿sí?, por 20 metros, por el suelo horizontal. Entonces, fíjense que se va a producir un desplazamiento de 20 metros. El peso de la carga es de 14.700 newton. En realidad, no nos va a hacer falta esto. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36,9 grados. Bueno. Y la fuerza de fricción es de 3.500 newton. Entonces, vemos que el peso es de 14.700 newton. Noten una cosa, que acá dice 14,700, ¿sí? Y ahí tiene está una notación inglesa o norteamericana, ¿sí?, en el cual el punto, para nosotros sería un punto, acá 14.700 newton, y para ello es 14,700, sería 14.700, y ellos le ponen la coma, así que hay que fijarse bien acá, ¿sí? Contiene el punto acá, ¿sí? 36,9, sería 36,9 para nosotros. Tenganlo en cuenta eso, la calculadora nosotros le ponemos punto en vez de coma, la calculadora que usamos. Bueno, entonces, analizamos acá el diagrama de cuerpo libre y tengo el peso, 14.700, y fíjense que el peso va a ser igual a lo normal, ¿sí? Va a ser para arriba, la fuerza que está haciendo el piso para arriba va a ser de 14.700. Por otro lado, tengo la fuerza acá de 5.000 newton que está haciendo el tractor, pero fíjense que tiene un ángulo de 36,9 grados. Y por otro lado, ¿sí?, tengo una fuerza de fricción, acá fíjense 180 grados, de 3.500 newton. Directamente acá no calculamos nosotros la fuerza de fricción, sino nos da el problema, nos da la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces nosotros podríamos calcular acá que la fuerza de fricción es que era igual, la habíamos visto en la clase pasada. Coeficiente por la normal. Coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces yo, para calcular el coeficiente de rozamiento podría calcular, ¿sí?, con estos dos podría calcular el coeficiente de rozamiento. No nos pide, pero para que nosotros pensemos de qué se trata. Bueno, ahora podemos hacer, fíjense que con ambos métodos el trabajo total debe dar el mismo, es lo que habíamos dicho recién, nada más que ahora lo vamos a analizar. Recién tenía muchas palabras y ahora vamos a analizarlo de qué se trata. Entonces, una de las formas era la suma de todos los trabajos. Bueno, fíjense que vamos a hacer el trabajo del tractor, a que es igual a la fuerza del tractor por el desplazamiento por el coseno de θ. Entonces, fíjense que tengo 5.000 newton, la fuerza, por 20 metros, por 0,800, que sería el coseno de 36,9. Entonces, todo este producto me da 8.000 newton. 80.000 newton metros, que sería 80.000 joules. Notemos acá que dice 80 kilojoules. Acuérdense que kilo significa 1000. ¿Sí? Entonces, 1000 kilogramos significa
perdón, 1000 gramos significa 1 kilogramo. Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos. 1 kilómetro es 1000 metros. 80 kilojoules son 80.000 joules. Por otro lado, yo tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A 3.500 joules por 20 metros por el coseno de 180 grados. Fíjense que la fuerza que está haciendo es en sentido contrario. Por lo tanto, el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces, hago el producto y me da 70.000, menos 70.000 joules. Bueno, entonces sería menos 70 kilojoules. ¿Cuál sería el trabajo total? El trabajo total sería la sumatoria de todos los trabajos individuales. Entonces acuérdense que el trabajo se refiere, tiene que ver con respecto al desplazamiento. Entonces el trabajo de la fuerza, esta del peso, ¿sí? No realiza ningún trabajo, ¿sí? Ni la fuerza normal realiza ningún trabajo. Por lo tanto, yo hago la sumatoria de todos los trabajos. El trabajo del peso es igual a 0. El trabajo de la normal es igual a 0. El trabajo que realiza el tractor, 80 kilojoules, y el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es de menos 70 joules. Yo le sumo, fíjense que yo tengo que sumar todo, y entre paréntesis acá pongo menos 70. Por lo tanto, la diferencia es de 10 kilojoules, sería el trabajo total. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, entonces vamos al otro método. Fíjense que los dos métodos tienen que dar igual. Entonces yo voy a hacer la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A X. Voy a descomponer todas las fuerzas, ¿sí? Con respecto a X. Tendría que sumar la fuerza del tractor por el coseno de 36,9. La fuerza normal por el coseno de 90. La fuerza de 350 por el coseno de 180, más la fuerza del peso por el coseno de 270. Fíjense que esta fuerza no tiene componente horizontal, ni la fuerza normal tiene componente horizontal. Por lo tanto, ¿sí? No la voy a tener en cuenta. Entonces, hacemos la sumatoria de la fuerza en X, la fuerza del tractor por el coseno de θ, menos la fuerza de fricción, ¿sí? Va a ser igual a 5.000 por el coseno de 36,9 menos 3.500, me da 500 newton que se mueve hacia la derecha. Con respecto a la sumatoria de la fuerza en I, ¿sí? Voy a tener la fuerza esta, ¿qué es lo que hace acá? 5.000 newton por el seno de 36,9, más la normal, menos 14.700, y esto, bueno, esto debería dar igual a 0. Bueno, todo esto no lo vamos a tener en cuenta, la componente de las fuerzas en I no la tenemos en cuenta, porque nosotros tenemos que tomar la fuerza con respecto al desplazamiento. Entonces vamos a tomar la fuerza, de la sumatoria de la fuerza, por el desplazamiento. Fíjense que la fuerza tiene que ser en X acá, ¿sí? Por el desplazamiento. Entonces 500 newton por 20 metros, ¿sí? Que va a ser estos 500 newton por los 20 metros, va a ser igual a 10.000 joules o 10 kilojoules. ¿Qué significa? Que cualquiera de estas dos la puedo hacer para calcular el trabajo total. Esto es importante porque nosotros después vamos a empezar a trabajar, veamos trabajo y trabajo, energía cinética y energía potencial. Va a haber varios ejercicios que van a estar combinados, y yo muchas veces voy a tener que fuerza de rozamiento, en el cual voy a tener el trabajo que va a estar
negativo, ¿sí? Entonces tengo que tener bien en cuenta todo este tema. Bueno, entonces vamos a ver la energía cinética y el teorema del trabajo y la energía cinética. Voy a tener que haberle puesto una coma. Energía cinética y el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, vamos a analizar el teorema del trabajo y la energía, de dónde viene. Después ustedes cuando lo vean en el práctico van a ver que es una formulita, pero acá tenemos que ver de dónde está viniendo, de dónde sale eso. Entonces, el trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, ¿sí? Los cambios de posición, pero también relacionado con los cambios de rapidez. Esta frase que está acá es importante, por ahí la dije media rápida, pero nosotros vimos que el trabajo está relacionado con el desplazamiento, eso lo vimos recién, ¿sí? Pero también está relacionado con su rapidez. Entonces, supongamos que acá dice la relación entre el trabajo total efectuado por un cuerpo y la manera que cambia la rapidez del cuerpo. Eso es lo que vamos nosotros a estudiar ahora. Entonces, supongamos que yo tengo un bloque que se desliza hacia la derecha, ¿sí? Sobre una superficie sin fricción. Supongamos que acá tengo hielo, ¿sí? Y tengo acá un bloque que se desplaza hacia la derecha. En todos los casos, la velocidad, fíjense que es positiva, es a la derecha. Pero, en este caso, fíjense que yo realizo una fuerza en la misma dirección. Por lo tanto, acá el trabajo es positivo. Fíjense que la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento. Pero, en este caso, por ejemplo, yo tengo un hacia la derecha y yo hago una fuerza y acá tenía un trabajo negativo, una fuerza hacia abajo, ¿sí? Trabajo hacer y hacer. Entonces ahora vamos a analizar el teorema del trabajo y